Pearl Maverick paró el coche delante de su casa a las 7:30 de la tarde. Había sido un día ajetreado, con 3 reuniones con clientes y otro conflicto corporativo que había que resolver de inmediato. Se estiró, estirando el cuello rígido, y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Su rostro cansado, el pelo rubio despeinado que se había recogido en un moño descuidado a primera hora de la mañana. Nada que un baño caliente y un vaso de vino pudieran arreglar. Era extraño que las ventanas de la casa no estuvieran encendidas. Randall solía volver antes que ella. Su oficina estaba a solo 20 minutos. Últimamente se quedaba hasta tarde, alegando una licitación importante, pero esta mañana había dicho que planeaba llegar temprano. Quería preparar algo especial para la cena. En el pasillo, Pearl tropezó con una maleta. Su maleta, la misma con la que habían viajado a Europa el año pasado. ¡Qué extraño! Al encender la luz, se quedó helada. La casa estaba extrañamente vacía. Era como si algo hubiera desaparecido, pero no sabía qué era. Había una carpeta en la mesita del salón. Era una carpeta de oficina normal y corriente, con la letra de Randall escrita a mano. Pearl. Dentro había papeles de divorcio, rellenados y firmados. La fecha era de hacía un mes. Pearl se hundió en su silla, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué era esta tontería? Ayer mismo habían estado hablando de planes para el fin de semana. Ir a casa de los padres de él a una cena familiar. Anteayer le había llevado sus peonías favoritas, solo por diversión. Y el domingo habían hecho el amor, como siempre, perezosos y cómodos. Con manos temblorosas sacó el teléfono. Bip, bip, contestador. La segunda vez. Una tercera. Las llamadas entrantes se desconectaron. Pearl abrió la aplicación del banco para comprobar la tarjeta que solía utilizar para hacer grandes compras. En ella estaban sus ahorros combinados, unos $100,000. Saldo, $0 y 0 céntimos. La última transacción, una retirada de efectivo a las 2 de la tarde. En el dormitorio los cajones de la cómoda están sacados. Han desaparecido todas sus pertenencias. En el tocador faltan su colonia favorita y su maquinilla de afeitar eléctrica. En el cuarto de baño, el lugar donde siempre había estado su cepillo de dientes estaba vacío. Pearl se hundió lentamente en la cama. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos de los últimos días. Aquí estaba él besándola por la mañana mientras se iba a trabajar. Aquí estaban viendo alguna telenovela tonta por la noche, y ella se quedaba dormida en su hombro. Aquí estaba él hablando en el desayuno sobre las dificultades con la licitación. Parece que los competidores ofrecieron mejores condiciones. Estaba bien, absolutamente bien. Volvió a marcar su número. Contestó el contestador. Se sentó frente al portátil, abrió el correo electrónico. Quizá había alguna explicación. No había nada. Solo correspondencia de trabajo, facturas y correo. Ninguna nota en la mesa de la cocina. Solo una taza de café sin terminar. Su taza es azul oscuro, con el logotipo de una feria de la construcción. El café aún está caliente. Un nudo en la garganta. 10 años de matrimonio. 10 años y así sin más. Papeles de divorcio, una tarjeta en blanco, silencio en una casa vacía. Pearl sacó un vaso, abrió una botella de vino. Se sentó en la silla, intentando respirar profunda y mesuradamente. Mañana. Todo se decidiría mañana. Ahora solo tenía que pasar la noche. Por la mañana empezaría a aclarar lo sucedido. Su teléfono vibró, y por un segundo se le encogió el corazón, pero solo era un boletín de trabajo. Western Construction ha ganado la licitación para construir un nuevo centro comercial. Pearl parpadeó. Construcciones Western. La empresa de Randall. La misma licitación que parecían destinados a perder. El despacho de Randall recibió a Pearl con un silencio desacostumbrado. Por lo general, su secretaria permanente, Martha, una mujer de unos 50 años que los conocía a ambos desde la fundación de la empresa, estaba en la recepción. Hoy,
Su mesa estaba vacía. Pearl abrió la puerta del despacho de su marido. Dentro, el orden era perfecto. Todas las carpetas bien ordenadas, el monitor del ordenador limpio, ni una mota de polvo en la mesa. Solo faltaba el calendario con las citas, que solía estar a la derecha del teclado. ¿Señora Maverick? La voz de Martha la hizo estremecerse. No esperaba verla. Algo en el tono de la secretaria alertó a Pearl. Demasiada torpeza, muy poca sorpresa. ¿Dónde está Randall? Martha vaciló, jugueteando con el borde de su blusa. Él pidió una excedencia. Dijo que era una emergencia personal. ¿Cuándo? Ayer, después de comer, justo cuando la tarjeta estaba siendo cargada. ¿Estaba solo? Martha desvió la mirada. No, tenía a esta Evelyn, de la empresa contratista. El nombre cayó como una piedra. Evelyn. Pearl nunca había oído hablar de ella. Háblame de Evelyn. La historia era banal hasta la náusea. Mujer joven, 26 años, trabajaba para una empresa de licitaciones. Se presentó en la oficina hace un par de meses, aparentemente para discutir tecnicismos. Se quedó hasta tarde. Trajo documentos que podría haber enviado por correo. Debería haberlo sabido. Martha se secó los ojos con el pañuelo. Susurraban todo el tiempo, y luego esto de ganar la licitación. ¿Cómo que ganar? Perla se puso tensa. ¿No se suponía que iban a perder? Al principio sí, pero las condiciones cambiaron en el último momento. El presupuesto subió varias veces. El cliente amplió el proyecto. Ahora no es solo un centro comercial, sino todo un complejo con aparcamiento y zona de ocio. Pearl se hundió lentamente en la silla de su marido. Cifras. Necesitaba cifras exactas. Una hora más tarde estaba sentada en casa con los documentos extendidos ante ella. La estimación original de la licitación era de 12 millones. La versión final, 47. El beneficio del contratista a las tarifas normales, al menos un 15%, 7 millones. Eso era más o menos lo que Randall debía recibir. La mitad sería suya en el divorcio. Empezaron el negocio juntos, ella ayudó con el papeleo, invirtió sus ahorros. A menos que el divorcio finalizara antes de ganar la licitación. Pearl volvió a sacar los papeles que había dejado su marido. La fecha era de hacía un mes, antes de que nadie supiera que los términos habían cambiado. Está limpio, nada que hurgar. Simplemente se fue con otra mujer, se divorció y luego accidentalmente ganó la licitación. ¿Accidentalmente? Abrió su portátil, encontró el sitio web del contratista. Departamento de aprobaciones, gerente de proyecto, Evelyn Thorpe, la misma Evelyn, que sabía de los cambios en la licitación antes de que se anunciara oficialmente. Sonó el teléfono, el número de la madre de Randall. «Cariño, ¿estás bien?» Randall llamó. Dijo que ustedes dos estaban rompiendo, que lo vuestro se acabó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Por supuesto que sí. Si no, tendríamos que repartirnos los 7 millones. Tampoco puedo contactar con él, continuó la suegra. Acaba de enviarme un mensaje. Algo sobre una nueva novia, Evelyn, creo. Dice que llevan viéndose mucho tiempo. Mucho tiempo. 2 meses es mucho tiempo. Tiempo suficiente para conocer los cambios en la oferta. Tiempo suficiente para planear la salida perfecta. Para quedárselo todo. El dinero, la joven amante y los futuros millones. Pearl colgó el teléfono. Un pensamiento le rondaba la cabeza. No podía haberlo hecho solo. Alguien había ayudado a redactar los documentos, alguien había falsificado las fechas, alguien había autentificado las firmas. Encontrar a esa persona significaría encontrar el eslabón débil de su plan. Sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo del bufete. «Jim, necesito ayuda con la revisión de un documento». Randall había calculado muchas cosas, pero había olvidado un detalle importante.
Su mujer llevaba demasiado tiempo trabajando con los documentos como para creer en sus fechas aleatorias. Y ella conocía demasiado bien el precio de la traición como para dejarla impune. El despacho de Jim Hendrix olía a café y papel viejo. En 20 años como forense, nunca se había pasado al archivado electrónico y prefería guardar los expedientes en carpetas de cartón que abarrotaban las estanterías del suelo al techo. Pearl recordaba aquel despacho de sus tiempos de becaria. Allí había aprendido a ver la historia que se escondía entre las líneas de los documentos. Jim hojeaba tranquilamente los papeles del divorcio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su silencio se prolongó, y Perla pudo sentir la ansiedad que se acumulaba en su interior. Finalmente levantó la vista y golpeó la mesa con el lápiz, pensativo. ¿Sabes qué es lo extraño? El papel. Es un tipo especial que solo utilizan unos pocos bufetes de abogados de la ciudad. Caro, con marca de agua. No se puede conseguir en una tienda normal, y la fuente no es estándar, comprada bajo licencia. Quienquiera que preparara estos documentos era obviamente uno de los grandes. Pearl se reclinó en la silla y cerró los ojos. Empezaba a hacerse una idea. Randall no acudiría a un abogado de poca monta. Era demasiado arriesgado, así que tendría que buscar entre los grandes bufetes. Pero, ¿por qué iba a involucrarse un gran bufete en una trama dudosa? A menos que... Jim, ¿puedes comprobar quién representa al contratista en la licitación? Una hora más tarde, estaban consultando la página web de Carter, Bishop y Asociados, uno de los bufetes de abogados más reputados de la ciudad. La misma empresa en la que trabajaba Evelyn figuraba como cliente. ¿Coincidencia? Difícilmente. Pearl pasó los días siguientes reconstruyendo la cronología de los hechos. Revisó metódicamente el correo electrónico del trabajo de Randall, al que tenía acceso desde la fundación de su empresa, estudió el calendario de reuniones, las facturas de la tarjeta corporativa. Poco a poco, el mosaico fue tomando forma. La primera mención a Evelyn había aparecido en la correspondencia 3 meses atrás, un simple correo electrónico de trabajo con detalles técnicos de una licitación. Luego, una serie de reuniones, primero formales, luego cada vez más informales. Facturas de restaurantes en los que las cenas se prolongaban hasta altas horas de la noche. Entradas para el teatro. A Randall nunca le había gustado el teatro, pero llevaba 2 meses asistiendo fielmente a todos los estrenos. Al mismo tiempo, se estaba trabajando en la licitación. Pearl recordaba a su marido quejándose de la dura competencia, de las condiciones desfavorables, de que casi no había posibilidades. Pero algo había cambiado. En algún momento había dejado de preocuparse, se había vuelto extrañamente tranquilo y confiado. Ahora comprendía la razón de esa calma. Evelyn, que trabajaba con el pliego de condiciones, se había enterado de los cambios con antelación. La información valía millones, y ella parecía haber recibido su precio. ¿Amor? No, demasiado calculadamente planeado. Pearl descubrió las redes sociales de Evelyn, una mujer joven y ambiciosa que estaba claramente acostumbrada a la buena vida. Restaurantes caros, resorts de lujo, ropa de marca. No puedes permitirte ese tipo de estilo de vida con el salario de un gerente, así que había otras fuentes de ingresos, otros hombres. Las fotos contaban su propia historia. Aquí está Evelyn hace 2 años, modesto código de vestimenta de oficina, pelo sencillo. Y aquí está ahora, trajes de diseño, joyas, maquillaje profesional, la transformación de Cenicienta en princesa o de una calculadora cazafortunas en una aventurera con suerte. Una foto en particular me llamó la atención. Evelyn, en compañía de un hombre de mediana edad. El pie de foto decía Leonard Fish, socio junior de Carter, Bishop and Associates, el mismo despacho donde se habían redactado los papeles del divorcio. Las coincidencias empezaban a ser demasiadas.
Pearl sacó su teléfono y marcó el número de su antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba para Hacienda. Había llegado el momento de indagar más, comprobar todas las transferencias bancarias, todas las transacciones, todos los movimientos de la cuenta. Si su corazonada era correcta, Evelyn no era solo una amante, era el eslabón clave de una elaborada estafa. Y los papeles del divorcio, solo un seguro, una forma de proteger futuras ganancias de las demandas de su esposa. Randall lo tenía todo calculado, o tenía ayuda para calcularlo, pero algo con lo que no contaba era que su mujer sabía hacer papeleo, y tenía suficientes contactos para llegar a la verdad. Aquella tarde, sentada en su despacho, Pearl dispuso metódicamente impresiones, notas y fotografías. La historia de la traición se estaba alineando perfectamente. La única pregunta era a dónde conducía y qué aguardaba al final de la línea. La recepción de la empresa contratista era ruidosa y estaba abarrotada de empleados que se apresuraban a acudir a su reunión matutina. Pearl estaba cómodamente sentada en la silla de visitas, mirando furtivamente a la gente que pasaba. Por fin apareció la persona que estaba esperando, una morena alta con un traje impecable. «¿Señorita Thorpe?» Pearl salió a su encuentro. Evelyn se quedó paralizada, palideciendo ligeramente. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro cetrino, rápidamente sustituida por una calma fingida. «SRA, Maverick, qué sorpresa. Espero que tenga unos minutos para mí». En un pequeño café al otro lado de la calle, tomaron una mesa en la esquina más alejada. Evelyn revolvía su café nerviosamente sin tocar su taza. «Sé por qué estás aquí», fue la primera en romper el silencio. «Pero no es lo que piensas. ¿Qué es lo que creo? Que arruiné tu matrimonio, que seduje a tu marido». Pearl sonrió ligeramente. «En realidad, me interesa más saber por qué, de todas las empresas contratistas, Randall eligió la tuya. ¿Y cómo es que acabaste siendo la directora clave del proyecto?» Evelyn se puso tensa y apretó con más fuerza la taza. «Es un flujo de trabajo normal». «¿En serio? Y creo que lo entiendes muy bien. Veamos. Hace 2 meses conociste a mi marido por primera vez. Una reunión de trabajo normal, luego otra, y otra más. Y luego empezáis a almorzar juntos. Largas discusiones sobre el proyecto hasta altas horas de la noche. Trabajamos en la licitación. Es normal discutir los detalles. Por supuesto, excepto que en esos 2 meses te ascendieron. Se convirtió en director del proyecto. Es un avance profesional impresionante». «Solo hago un buen trabajo», Evelyn apartó la mirada. «No hay duda de que lo haces, sobre todo con los documentos y con la información. ¿Sabes qué es lo interesante? Randall estaba seguro de que iba a perder esa licitación, y de repente todo cambió. Los términos han cambiado más de una vez. Es una práctica común. Sí, pero no por tanto. Y normalmente todos los licitadores se enteran al mismo tiempo». Evelyn guardó silencio, arrugando nerviosamente su servilleta. Pearl la observó atentamente, joven, guapa, ambiciosa, de las que no intercambiaban amoríos con hombres casados por nada. «¿Desde cuándo sabes de los cambios en la licitación?» «Yo no...» Evelyn vaciló bajo la mirada escrutadora de Pearl. «Era solo un trabajo al principio. ¿Y después?» «Luego, entonces apareció tu marido. Habló de grandes planes, de cómo íbamos a construir algo grande juntos». La cafetería se estaba llenando de ruido. Empezaba la pausa para comer. Evelyn miró nerviosa a los clientes que iban llegando. «Debería volver. No debería haber quedado contigo». «Espera, una pregunta más. ¿Cuándo te diste cuenta de que esto no era solo un romance en el trabajo?» Evelyn se levantó de la mesa. «En el momento en que empezó a hablar del futuro, sobre dejarte, sobre empezar una nueva vida». Pearl observó a la mujer alejarse. La historia estaba encajando como un mosaico.
Reuniones, ascensos, cambio de condiciones de licitación. Nada casual. Todo había sido planeado desde el principio. Sacó su teléfono y marcó el número de Jim. Necesito información sobre la progresión profesional de la señorita Thorpe, todos los ascensos, todos los cambios salariales. Además, comprueba quién aprobó las nuevas condiciones de la licitación. La historia de Evelyn era solo una pieza del rompecabezas, pero Pearl sabía ahora con certeza que su relación con Randall no había sido casual. Tampoco lo había sido su repentina marcha. El despacho de Jim era como un laberinto de papeles, con pilas de documentos, carpetas y libros de consulta amontonados por todas partes. El examinador estaba sentado atiborrado de papeles, escrutando algo a través de una lupa. «Mira», le hizo señas a Pearl para que se acercara a la mesa. «¿Ves esos puntos en el papel? Es una rejilla protectora especial. Cada lote de ese papel tiene un patrón único, como las marcas de agua, pero más complejas». Pearl se inclinó más cerca, escudriñando el patrón apenas visible. «¿Y qué nos dice eso?» «Es papel de un envío que Carter, Bishop and Associates recibió hace 15 días. Tengo un catálogo de los patrones. Suelen encargar uno para documentos importantes. Pero la fecha del papel es de hace un mes». «Exacto». Jim abrió una gruesa carpeta. «Es físicamente imposible componer un documento en papel que aún no existía. Aquí hay muestras de sus documentos del año pasado. ¿Ves la diferencia? Distinto tipo de letra, distinto formato. Cambiaron al nuevo estándar hace solo 3 semanas». Pearl se hundió lentamente en su silla. La prueba de la falsificación de fechas era innegable. Sacó su portátil y abrió el archivo de notas. Un plan para la demanda comenzó a surgir. En los últimos días, había conseguido reunir un expediente impresionante. Había hecho copias de los extractos bancarios de ella y Randall de los últimos 6 meses. Compras conjuntas, cenas en restaurantes, reservas de vacaciones para el mes siguiente. Reunió testimonios de amigos y compañeros de trabajo que afirmaban que nadie había notado ningún problema en su matrimonio. Encontró sus últimas fotos juntos en las redes sociales. La feliz pareja con su nueva casa como telón de fondo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sara de Hacienda. «El informe financiero está listo. Encontré algunas coincidencias de fechas interesantes». Pearl abrió el archivo adjunto. Durante el último mes, se habían producido varias transferencias importantes de la cuenta de la empresa de Randall a la cuenta personal de Leonard Fish, socio junior de Carter, Bishop and Associates. Oficialmente, honorarios legales, pero las cantidades eran muchas veces superiores a las tarifas estándar del bufete. «¿Qué es esto?» Jim señaló una nueva impresión. «Registro de una nueva cuenta en las Islas Caimán. La constructora de su marido es el avalista. La fecha de apertura es el día anterior al cargo en su tarjeta». Pearl empezó a mecanografiar la solicitud judicial. Todo formaba una imagen coherente, un fraude cuidadosamente planeado. Fechas falsas en los documentos, transferencias ficticias, cuentas en paraísos fiscales. Abrió su agenda. Hacía solo una semana, Randall y ella habían hablado de sus posibilidades de ganar el concurso. Él parecía frustrado, hablando de competidores fuertes. Nada hacía presagiar este giro. Y ahora entendía por qué había tenido tanta prisa en conseguir los papeles del divorcio con carácter retroactivo, para no tener que dividir su repentina riqueza. «Jim, ¿cuánto tardará el dictamen oficial de papel y lápiz?» «3 días, pero estará totalmente listo para el tribunal, con muestras, fotografías y catálogos de lotes». Pearl asintió y siguió tecleando. Randall pensaba que lo había pensado todo al detalle, pero había olvidado con quién estaba tratando. Llevaba 10 años ejerciendo el derecho de sociedades, desentrañando fraudes documentales ajenos. Había llegado el momento de utilizar esa experiencia para su propio caso.
A última hora de la tarde, el borrador de la demanda estaba listo. Pearl revisó todos los anexos, declaraciones, fotografías, declaraciones de testigos, una vez más. Solo quedaba esperar el informe pericial oficial. Cerró el portátil y miró por la ventana. En algún lugar, probablemente de camino a las Islas Caimán, Randall celebraba su victoria. Aún no sabía que sus documentos, perfectamente redactados, se convertirían en la prueba perfecta de su culpabilidad. La llamada se produjo a última hora de la tarde, cuando Pearl estaba terminando de revisar otro lote de documentos. Un número desconocido, pero algo la obligó a contestar. «Tenemos que vernos». La voz de Evelyn sonaba apagada y tensa. «Ahora mismo. Es importante». El bar nocturno estaba casi vacío. Evelyn estaba sentada en una mesa alejada, dando vueltas nerviosas a una copa de vino sin tocar entre las manos. Había cambiado en los últimos días. Había perdido la confianza en sí misma. Tenía sombras bajo los ojos y su maquillaje impecable no podía ocultar los signos de la falta de sueño. «No ha venido volando», dijo Evelyn sin esperar preguntas. «Debería haber llegado hace 3 días. No contesta al teléfono, ignora todos los mensajes». Pearl esperó en silencio la continuación. «He sido una tonta». Evelyn bebió un gran sorbo de vino. «¿Sabes lo que me prometió? Que seríamos socios, que abriríamos un negocio juntos en la isla, que compraríamos una villa con vistas al océano. ¿Y te lo creíste? ¿Por qué no iba a hacerlo? Tenía reputación, contactos, experiencia, y esa maldita licitación, cuando le hablé del cambio de condiciones, estaba entusiasmado. Dijo que era nuestra oportunidad». Evelyn sacó su teléfono, abrió los mensajes. «Aquí, mira». Lo último que escribió fue que se había retrasado por unos trámites con el banco. Eso fue hace 4 días, y hoy me he enterado de que solo ha comprado un billete. ¿A otro país? ¿A dónde? No lo sé exactamente, pero está claro que no al Caribe», sonrió con amargura. «Es curioso, ¿verdad? Le ayudé a engañarte y acaba engañándonos a los dos». Perla miró atentamente a su interlocutora. Algo en su conducta era alarmante. La historia sonaba demasiado suave, las palabras elegidas con demasiada precisión. «¿Por qué decidiste contármelo?» «Porque…» Evelyn vaciló. «Porque he encontrado algo. En su correo. Me dio una contraseña para que pudiera revisar la correspondencia de trabajo, pero resultó que había mucho más». Sacó un pendrive de su bolso. «Aquí está toda la historia de su fraude de licitación. Correspondencia con Leonard Fish, documentos con fechas falsificadas, un plan para canalizar dinero al extranjero. Lo tenía todo planeado de antemano, incluso antes de que le hablara del cambio de condiciones. ¿Y qué quiere a cambio de esa información?» «Nada», se encogió de hombros Evelyn. «Solo quiero que reciba su merecido. Después de todo, no solo te robó el dinero, sino también mi tiempo, mis esperanzas». Se levantó de la mesa. «Estudia esto. Tiene todo lo que necesitas para el juicio, y tengo que irme. Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Con un poco de suerte, aún no me habrán despedido». Pearl se quedó mirando a la mujer mientras se alejaba. Algo iba mal. Todo iba demasiado bien. La reunión, el pendrive, la repentina epifanía de un amante engañado. Sacó el teléfono y marcó el número. «¿Sara? ¿Recuerdas que dijiste que podías rastrear transferencias bancarias? ¿Podrías comprobar todas las transacciones de Randall de la última semana? Especialmente si hubo alguna transferencia a Evelyn Thorpe». Mi instinto me decía que este no era el final de la historia. Quizá ni siquiera la mitad. Randall era demasiado listo para dejar rastros tan evidentes. Y Evelyn. Evelyn claramente no estaba diciendo la verdad. El pendrive me estaba quemando el bolsillo. ¿Debíamos confiar en esta información? ¿O no era más que otra trampa en un juego ya de por sí confuso? La mañana empezó con un mensaje de Sara. «Interesante patrón en las cuentas. Randall fue listo.
Hizo 3 grandes transferencias como pago por trabajos contratados a diferentes empresas y luego el dinero salió en pequeñas cantidades. Evelyn recibió un aumento y una bonificación el mes pasado. Su cuenta personal está casi vacía. Pearl golpeó pensativamente el escritorio con el bolígrafo. La situación estaba cada vez más clara. No había paraísos fiscales ni míticas cuentas secretas. Randall simplemente había preparado varias empresas fantasma a través de las cuales había retirado el dinero en pequeños plazos para no llamar la atención. Evelyn se presentó en el despacho de Pearl sin previo aviso. Ya parecía más serena que durante su reunión nocturna. ¿Has comprobado la información del pendrive? Sí. Lo que no entiendo es por qué has decidido ayudarme ahora. Evelyn se sentó en la silla, se alisó la falda. No dejaba de pensar en lo que dijiste cuando nos conocimos, sobre la promoción profesional, sobre extrañas coincidencias. Realmente empezó con un ascenso. Randall insinuó a la dirección que yo era una empleada prometedora, que podía trabajar con ellos en grandes proyectos. ¿Y se lo creyeron? Tiene una gran reputación en el negocio de la construcción. Su palabra significa mucho, sonrió Evelyn con disgusto. Y luego estaba esa licitación. Oí a los jefes hablar de cambiar las condiciones y se lo dije. Pensé que estaba haciendo una buena obra, ayudando a un buen hombre. Pearl abrió su portátil. ¿Te das cuenta de que eres cómplice? Revelar información confidencial sobre licitaciones es un delito grave. Me doy cuenta. Por eso estoy aquí. No quiero perder todo por lo que he trabajado tan duro durante años. Mi carrera, mi reputación. ¿Y qué sugieres? Tengo acceso a los registros internos de la empresa. Puedo aportar pruebas de que la información sobre el cambio en las condiciones de la licitación estaba disponible para todos los licitadores al mismo tiempo. Eso me libraría de las acusaciones de revelación y le quitaría hierro al asunto a Randall, que ya ha estado diciendo a todo el mundo que debe su victoria únicamente a su perspicacia para los negocios. Pearl miró atentamente a su interlocutora. Había lógica en las palabras de Evelyn. Intentaba protegerse a sí misma, su carrera, y su ayuda podría resultar útil. De acuerdo, pero necesito garantías de que no estás jugando un doble juego. ¿De qué tipo? Declaraciones escritas sobre tus reuniones con Randall, cómo se desarrollaron los acontecimientos, y documentación de que la información sobre la licitación estaba a disposición del público. Evelyn asintió. Lo prepararé, pero también necesito garantías de que no utilizarás esta información contra mí. Redactemos un acuerdo. Tú me ayudas a recuperar mi dinero y a demostrar el fraude de la fecha del divorcio. Yo no saco a relucir tu papel en la historia. Hablaron durante otra hora, repasando los detalles. El plan iba surgiendo poco a poco. Pearl presentaría una demanda para invalidar los papeles del divorcio a causa de la fecha falsificada y al mismo tiempo prepararía una demanda por fraude electrónico. Evelyn aportaría documentos que probaran la legitimidad de la oferta ganadora, con lo que se defendería a sí misma al tiempo que negaría a Randall la oportunidad de cubrirse con la historia de un feliz accidente. ¿Sabes? Se detiene Evelyn en el umbral de la puerta. En algún momento creí de verdad que podíamos hacer que algo funcionara. Una tontería, ¿verdad? No más tonto que creer en 10 años de matrimonio, respondió Pearl sin levantar los ojos de los papeles. Cuando la puerta se cerró tras Evelyn, Pearl marcó el número de Jim. ¿Recuerdas esos papeles del divorcio? Prepara un informe detallado sobre el papel y las fuentes. Creo que es hora de actuar. El mensaje llegó justo cuando Pearl estaba terminando de revisar los documentos que Evelyn había preparado. Tenemos que hablar. Mañana, a las 12, en River Plaza. La mesa está reservada a tu nombre. Randall había elegido su restaurante favorito, el lugar donde celebraban todos los acontecimientos importantes. Era donde le había pedido matrimonio, donde habían celebrado la inauguración de su empresa, donde se reunían cada aniversario de boda.
Pearl sonrió. Qué predecible. Todo en el restaurante era igual. Las mismas luces tenues, los mismos manteles blancos, el mismo personal bien formado. Su mesa favorita estaba junto a la ventana, con vistas al río. Randall estaba esperando, impecablemente vestido como siempre, con el pelo perfectamente peinado. Solo que había algo nuevo en sus ojos, un recelo que no había existido antes. «Estás preciosa», se levantó para recibirla. Es como si esos días locos nunca hubieran ocurrido. ¿Locos? Pearl se hundió en una silla. ¿Así es como llaman ahora a robar? Vamos, querida. ¿Qué robo? Siempre hemos compartido el dinero. El camarero trajo un menú. Randall pidió una botella de su vino favorito, como en los viejos tiempos. Hablemos como personas razonables, se reclinó en su silla. Sé que encontraste incoherencias en el papeleo. Sé lo del examen del papel y las fuentes. Es muy considerado por tu parte. ¿Y sabes lo de Evelyn? Por supuesto. Ella me habló de tu pequeño trato, sonrió. ¿Crees que realmente quiere ayudarte? Pearl permaneció en silencio. Había estado esperando esto, la confirmación de sus sospechas sobre el doble juego de Evelyn. Pero nada de eso importa. Randall sacó una carpeta. Tengo una sugerencia. Mira, aquí están los nuevos papeles del divorcio. Fechas correctas, todo honesto. Y un cheque por $200,000 como compensación por inconvenientes. ¿200,000? ¿Qué pasa con la parte de la licitación? ¿Qué parte? No hubo licitación en el momento del divorcio. Fue una afortunada coincidencia que lo ganara después de separarnos. Pearl negó lentamente con la cabeza. ¿Y crees que yo aceptaría? ¿Por qué no lo harías? Recibirás el doble de lo que yo me llevé de la tarjeta. Limpio, sin juicios ni escándalos. O... Hizo una pausa. Podrías iniciar una batalla legal, pasar meses en litigio, y no es seguro que ganes. También tengo ases en la manga. ¿Cómo cuáles? Como el testimonio de Evelyn de que nuestro matrimonio se rompió hace 6 meses. Y habrá testigos. ¿Recuerdas aquella fea escena en la fiesta de empresa, cuando me acusaste de ser demasiado atento con las empleadas? Perla recordó. De hecho, había habido tal historia, una trivial riña de la que se habían olvidado un día después, pero podría presentarse de forma muy diferente ante un tribunal. ¿Y ahora qué? ¿Vas a construir tu felicidad con Evelyn? Randall refunfuñó. Deja ese melodrama. Evelyn consiguió lo suyo. El ascenso, la prima, las perspectivas de crecimiento. Todos somos adultos y entendemos las reglas del juego. Deslizó la carpeta hacia ella. Fírmalo. Y nos separaremos generosamente, sin trapos sucios. 200,000 es un buen dinero, suficiente para una nueva vida. Pearl cogió los documentos y los hojeó lentamente. Todo estaba impecable. Esta vez no había errores con el papel ni con las fuentes. ¿Sabes qué es lo curioso? Levantó la vista. ¿Realmente crees que todo se puede solucionar con dinero? 200,000 por 10 años de tu vida, por lealtad, por confianza. No me hagas empezar, refunfuñó él. Ambos sabemos que el matrimonio hace tiempo que se convirtió en una adicción. Solo tuve el valor de acabar con todo. ¿Valor? Pearl se rió. Ahora robar dinero y huir se llama valentía. Se levantó, colocando la carpeta ordenadamente sobre la mesa. Sabes, yo también tengo algo de papeleo preparado. Te veré en el juzgado. Pearl, su voz se volvió dura. No hagas ninguna tontería. Sabes que puedo ser un adversario muy desagradable. Lo sé, sonrió. Pero has olvidado una cosa importante. Yo también. Al salir del restaurante, Pearl apagó discretamente la grabadora de su teléfono. La conversación quedó grabada en su totalidad, tanto las incoherencias en los papeles como la nueva fecha de divorcio para sustituir a la falsa. Ella se entretuvo deliberadamente en la comida para que él se relajara y hablara. Una vez en el coche, escuchó la cinta,
La calidad era excelente. Cada palabra se distinguía claramente, especialmente la parte en la que él admite realmente haber falsificado los primeros documentos, ofreciéndose a firmar otros nuevos con las fechas correctas. Pearl marcó el número de Jim. Prepara los papeles del juicio. Parece que el señor Maverick acaba de facilitarnos el caso. Ahora, con la grabación de su confesión, los cargos de falsificación pasaban de ser especulaciones a hechos probados. Durante los 3 últimos días, Pearl apenas había dormido, sistematizando las pruebas contra su exmarido. Su despacho se había convertido en una especie de sala de investigación. Las paredes estaban forradas con gráficos del flujo de dinero a través de las cuentas, carpetas con pruebas apiladas sobre el escritorio. En el centro, 3 documentos clave: un informe pericial sobre fechas falsificadas, impresiones de transferencias bancarias a través de empresas fantasma y documentación de licitaciones. Randall entró a las 10 en punto, impecable como siempre, con un caro traje gris. Olía a un perfume que le resultaba familiar, y Pearl se sintió desconcertada por un momento. «Pareces cansada», dijo sentándose en su silla, con la pierna sobre el pie. «Han sido desafiantes los últimos días». «Han estado bien». Pearl deslizó una taza de café hacia él. «Mucho trabajo. Ya sabes, papeleo, análisis forenses, lo normal. ¿Por qué has llamado? Si quieres volver a discutir mi oferta, no he cambiado de opinión. 200,000, limpios, y nos vamos de aquí». Pearl encendió en silencio la cinta de su conversación en el restaurante. Una fracción de segundo de sorpresa cruzó el rostro de Randall, pero rápidamente se recompuso. «¿Una cinta? ¿De verdad? No pensé que te rebajarías a tales métodos». «Esto es solo el principio». Dejó la primera carpeta sobre la mesa. «Informe pericial. El papel y el tipo de los documentos parecen posteriores a la fecha del divorcio. Falsificación, Randall. Y muy hábil». Hojeó los documentos, tratando de parecer indiferente, pero Pearl vio que los músculos de su cuello se tensaban. «Tonterías. Cualquier abogado destrozaría esa pericia». «Quizá». Sacó una segunda carpeta. «¿Qué tal esta? Un cuadro completo del flujo de dinero a través de sus empresas contratistas. Es un esquema fascinante». «¿Y qué? Solo transacciones comerciales normales». «¿En serio? ¿Y si escarbas un poco más?» «Como la historia de la licitación, por ejemplo. Extraña coincidencia. Te enteras de un cambio en las condiciones antes que los demás licitadores, y luego unos pagos inusuales pasan por esas mismas empresas». Randall dejó la taza en el suelo, su artificiosa despreocupación desapareció. «¿A qué se refiere?» «Al hecho de que tengo elección». Pearl abrió una tercera carpeta. «Puedo enviar estos documentos a las autoridades investigadoras, o puedo no enviarlos. Depende de ti». «¿Me estás chantajeando?» «Te estoy ofreciendo una opción. Vamos a un notario, obtenemos el divorcio con una fecha real y acordamos la división de bienes, incluyendo los beneficios de la licitación». «¿La mitad de los beneficios?», se levantó bruscamente. «Esos son millones. Que no conseguiste por medios honestos. Elige, o nos lo repartimos amistosamente, o empezaré a hacer preguntas. Muchas preguntas, en todos los sitios adecuados». Randall cruzó el despacho y se detuvo ante la ventana. Su reflejo en el cristal parecía desacostumbradamente confuso. «Dame tiempo para pensar», dijo finalmente. «Hasta las 11. He llamado a un notario». «Lo has calculado todo, ¿verdad?», sonrió con disgusto. «¿Y qué pasa con Evelyn? ¿No temes que cambie de opinión sobre ayudarte?» «No tengo miedo», Pearl sacudió la cabeza. «Ella y yo tenemos nuestro propio acuerdo. Conseguirá lo que quiere, una reputación limpia y un impulso en su carrera. Y tú tendrás lo que te mereces». Se dirigió en silencio hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. «¿Sabes? Casi desearía haberte subestimado. Has resultado ser mucho más
más interesante de lo que pensaba. Lástima que solo te hayas dado cuenta ahora. La puerta se cerró casi en silencio. Pearl se asomó a la ventana. Abajo, Randall subió a su coche y sacó su teléfono. Ella sabía que él llamaría. Estaría en la notaría a las 11, porque no tenía otra opción. Su propia victoria era agridulce. 10 años de vida juntos se habían reducido a carpetas de archivos y registros de dictáfono, a números secos en extractos bancarios, pruebas de mentiras y traición. Pero no había elección, ni para ella ni para él. Lo único que quedaba era llegar hasta el final. Aquella tarde, después del notario, Pearl decidió cambiar de aires y fue a casa de su vieja amiga Mary. Se habían conocido en la Facultad de Derecho, y desde entonces Mary había sido la única persona en la que Pearl podía confiar sin reservas. Mary también trabajaba en la fiscalía y tenía acceso a bases de datos que la gente corriente ni siquiera conocía. La acogedora cocina olía a café recién hecho y galletas caseras. Un viejo aparato de radio ronroneaba tranquilamente en un rincón y una fina lluvia otoñal lloviznaba al otro lado de la ventana. Después de un día estresante en la notaría, donde Randall y ella habían firmado nuevos papeles de divorcio, aquel ambiente tenía un efecto tranquilizador. Sabes, tu historia me resultó extrañamente familiar desde el principio, revolvió Mary su café pensativa. No recordaba dónde había oído algo parecido, y esta mañana me di cuenta. ¿Recuerdas a Grace Donovan? Pearl frunció el ceño. El nombre le recordaba a algo, pero su memoria se negaba a darle detalles. Fue hace unos 4 años, continuó Mary, abriendo su portátil. Por aquel entonces yo estaba empezando en la fiscalía. Una mujer acudió a nosotros con una reclamación por fraude. Su marido, propietario de una pequeña empresa de construcción, había desaparecido, llevándose todos sus ahorros comunes. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que también dejó los papeles del divorcio retroactivo. Apareció una foto en la pantalla. Una mujer joven de rostro cansado estaba testificando. A su lado había una carpeta familiar, igual a la que Randall había dejado. Al final se desestimó el caso. Mary abrió el siguiente expediente. No había pruebas suficientes, pero guardé copias de los expedientes, y ahora, releyéndolos, encuentro demasiadas coincidencias. Mira, ese hombre también estaba en el negocio de la construcción, también usaba empresas contratistas para sacar dinero, y también desapareció justo antes de un gran negocio. Pearl se inclinó sobre la pantalla, hojeando los documentos. Un escalofrío le recorrió la espalda. El patrón era, en efecto, muy similar. Eso sí que es interesante. Mary abrió otra carpeta. Después de aquel caso, empecé a recopilar información sobre casos similares. En los últimos 6 años, he encontrado otras 3 historias similares, todas en diferentes estados, todas con empresas de construcción. Y es el mismo modus operandi en todas partes. Matrimonio con una mujer de éxito, un negocio juntos y luego desaparición con dinero y papeles de divorcio con una fecha falsa. En la pantalla aparecieron nuevas fotos, nuevas declaraciones, nuevos detalles. Cada historia era única, pero el patrón seguía siendo el mismo. Espera. Pearl sacó su teléfono y abrió una foto de Randall. Mira atentamente estas fotos. ¿No hay nada que te parezca extraño? Mary miró las fotos más de cerca y sus ojos se abrieron de par en par. Joder, es la misma persona, solo que el peinado y la ropa son diferentes, pero los rasgos faciales, la mirada, todo coincide. Pasaron la hora siguiente comparando documentos. Con cada nuevo detalle, la imagen se volvía más clara. Randall no solo había realizado una estafa exitosa, estaba repitiendo un plan bien establecido, perfeccionando los detalles cada vez. Mira, Mary abrió un mapa con las ciudades marcadas. Empezó con Boston hace 6 años, luego Chicago, luego Denver. Nunca se quedaba en ningún sitio más de 2 años, y en todas partes usaba nombres diferentes:
Richard Montgomery, Robert Marshall, Raymond Miller. Solo las iniciales eran las mismas. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Hay alguna conexión? Lo más interesante es que todas tenían éxito en su campo. Grace Donovan es la cirujana jefe de una clínica privada. Sarah Peterson es propietaria de una cadena de boutiques. Catherine Ramírez es directora financiera de una gran empresa. Elegía a mujeres que no solo tenían dinero, sino también cierto estatus social. Pearl hojeó lentamente los expedientes de los casos. Todas las historias empezaban igual. Una mujer de éxito que conocía a un hombre de negocios encantador. Un bonito romance, una boda, planes juntos, y luego traición, desaparición, documentos falsos. Pero ¿por qué nadie siguió adelante? ¿Por qué solo acabó en declaraciones? Mary sonrió con tristeza. Porque es listo. Siempre operó a través de empresas fantasma, todo el papeleo era perfecto, y lo más importante, sabía qué presionar. Mira, abrió una de las declaraciones de la mujer. Cuando Grace empezó a investigar, insinuó que podría haber una historia sobre informes médicos falsos en su clínica. Sarah resultó tener problemas con sus registros fiscales. Catherine encontró transacciones financieras cuestionables. ¿Chantaje? Más bien seguro. Era meticuloso al reunir información sobre sus víctimas, buscando debilidades, suciedad, y luego lo usaba para hacerlas retroceder. Pearl se recostó en su silla. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos, cómo Randall se había interesado por los detalles de su trabajo, cómo había preguntado por sus clientes, cómo había escuchado atentamente historias sobre casos difíciles. ¿Sabes qué es lo peor? Mary cerró el portátil. No es solo un estafador, ¿verdad? Es un coleccionista de vidas ajenas. Crea una nueva identidad cada vez, se mete en el personaje, se restriega, y cada vez se va, dejando atrás un destino roto. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. La lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el cristal. Perla observó las gotas que caían por el cristal y pensó en cómo su historia no era más que otro episodio de una larga cadena de engaños. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mary en voz baja. Algo que los demás no han hecho. Pearl sacó su teléfono. Reunir todas las pruebas. Voy a encontrar a esas mujeres, y esta vez no se librará con un simple divorcio. Todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo usar esa información, y hacerlo antes de que Randall volviera a desaparecer para iniciar un nuevo juego en una ciudad distinta, con un nombre distinto y una nueva víctima. 15 días después de su encuentro con Mary, la vida de Pearl entró en una extraña calma. Randall había sido fiel a los acuerdos. El primer plazo del trato ya había sido ingresado en su cuenta. La oficina funcionaba a las mil maravillas y los clientes no daban ningún problema. Pero esta calma parecía tan engañosa como el mar antes de una tormenta. El viernes por la noche, ya tarde en el trabajo, Pearl oyó el familiar ruido de tacones en el pasillo. Evelyn apareció en la puerta sin anunciarse, igual que la última vez. Pero había algo diferente en su aspecto. No fingía timidez, ya no fingía, sino una gracia depredadora. Siento el retraso de la visita. Evelyn se hundió en una silla, apoyando el pie en la pierna. Pero tengo una proposición que debería escuchar. Había una nueva nota en su voz. La confianza de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Pearl esperó en silencio a que continuara, fijándose en los caros zapatos de una conocida marca, claramente de la última colección. Randall está dispuesto a aumentar tu parte, el doble de lo que habías acordado. Coge el dinero y detén la investigación. Así que de eso se trata. Así que él sabe sobre ella empezando a indagar en su pasado. ¿Y cuánto te ofreció por esta mediación? Evelyn sonrió. Suficiente. No es tan mala persona, ¿sabes? Solo emprendedor. Y está realmente dispuesto a ser generoso.
Pearl se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, viviendo su vida nocturna. En algún lugar estaban las otras mujeres a las que Randall había engañado. Grace, que no solo había perdido su dinero, sino también su reputación en los círculos médicos. Sarah, obligada a vender su negocio. Catherine, que seguía pagando sus deudas. ¿Y si digo que no? Entonces, Evelyn sacó un sobre de su bolso. Tendrás que entregar algunos documentos, como la historia del caso Henderson, por ejemplo. ¿Lo recuerdas? Tu primer gran cliente, milagroso rescate de la bancarrota. Excepto que los métodos eran no exactamente legales. Pearl sintió que las náuseas le subían a la garganta. Había llevado el caso Henderson 5 años atrás, una pequeña empresa familiar al borde de la quiebra. Había habido algunos trucos de papeleo involucrados. Nada criminal, solo una pequeña manipulación de fechas y números. ¿De dónde sacó Randall esta información? Lleva mucho tiempo recopilando un dossier sobre ti, dijo Evelyn como si le leyera la mente. Por si acaso, y no es solo este caso, hay otras historias interesantes. Así que os estáis enrollando. Digamos que tomé la decisión correcta. Después de todo, ¿a quién le importa a quién haya engañado antes? Lo que importa es lo que pase después. Y lo que pasa después es que podemos separarnos pacíficamente, tú con tus millones, yo con los míos, o... Pearl se sentó en su escritorio y abrió lentamente su portátil. En la pantalla seguían abiertos los archivos con las historias de las otras víctimas de Randall, mujeres que se habían creído un hermoso cuento de hadas. Perdieron no solo su dinero, sino su fe en las personas. Quizá Evelyn tenga razón. Quizá deberíamos coger el dinero y olvidarnos de todo. Empezar una nueva vida sin todo este peso. Después de todo, ella ya había conseguido más que los demás. Tanto una compensación por el dinero robado de la tarjeta como una parte de la licitación. ¿Cuánto tiempo tengo para reflexionar? Hasta el lunes, se levantó Evelyn. Entonces la oferta será nula. Y, Pearl, piénsalo bien. A veces la venganza trae más problemas que satisfacciones. Cuando la puerta se cerró tras ella, Pearl permaneció sentada en la oscuridad durante otro largo rato, mirando la parpadeante pantalla del ordenador. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que Evelyn tenía razón. Podía coger el dinero y olvidarse de todo. Empezar una nueva vida. Pasar página. El teléfono vibró. Un mensaje de Mary. Encontré otra víctima. Llámame cuando puedas. Perla cerró los ojos. Ahora tenía que tomar una decisión. Detenerse y coger el dinero o seguir adelante, a pesar de las amenazas y las posibles consecuencias. Y de esa decisión dependía no solo su futuro, sino el de otras mujeres que pudieran ser engañadas por Randall en el futuro. El reloj avanzaba silenciosamente en la oscuridad del estudio en la cuenta atrás para el lunes. Pearl había pasado toda la tarde del sábado al teléfono. La lista de contactos que Mary le había ayudado a recopilar yacía sobre el escritorio frente a ella, con su tercera taza de café humeando a su lado. No fue fácil encontrar a las mujeres. Habían ocultado cuidadosamente sus vidas pasadas. Grace Donovan fue la primera en contestar al teléfono. Al habla, su voz sonaba suave y melódica, nada acorde con el rostro cansado de la foto de archivo. Hola, me llamo Pearl Maverick. Llamo por Randall. Quiero decir Richard Montgomery. Un pesado silencio colgó del auricular. ¿Cómo has conseguido mi número? Grace finalmente preguntó. Una nota de ansiedad apareció en su voz. No quiero hablar de ello. Han pasado 4 años, he empezado una nueva vida. Por favor, escúcheme. Yo también soy su víctima. Y si nos juntamos... No, usted no entiende, dijo Grace en voz baja pero con firmeza. No es solo por el dinero. Él sabe demasiado sobre mi clínica, sobre los pacientes, sobre cómo a veces hicimos la vista gorda a ciertas cosas. No puedo arriesgar mi licencia, mi nueva reputación.
todo lo que he podido construir de nuevo. La siguiente en la lista era Sarah Peterson. Su asistente resultó ser un auténtico cerbero. Pearl tuvo que pasar casi una hora consiguiendo que su jefa hablara con ella. ¿Sabes cuánto tardé en olvidarlo? La voz de Sarah sonaba ensordecedoramente cansada. Tuve que vender casi toda la cadena de tiendas. Empecé de cero, con una pequeña boutique. Ahora tengo ingresos estables, clientes fijos. ¿Por qué remover el pasado? Pero sigue engañando a otras mujeres. ¿Y qué? Todo el mundo aprende de sus errores, sonrió Sarah con ironía. Yo he aprendido la lección, no confíes en nadie, y te aconsejo que hagas lo mismo. Simplemente déjalo estar. El sábado por la noche, Pearl se aventuró a llamar a Catherine Ramírez. Después del tercer timbrazo, una voz cansada contestó el teléfono. Catherine Ramírez al habla. Buenas noches, me llamo Pearl Maverick. Estoy llamando sobre Randall, Richard Montgomery, para ser exactos. Hubo una larga pausa en el auricular. ¿Cómo consiguió mi número? La voz de Catherine sonaba cautelosa. Es importante. Yo también soy su víctima, y tengo la oportunidad de... No lo haga, la interrumpió Catherine a medias. No tienes ni idea de lo que he pasado. Todavía estoy pagando deudas. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Cuando todo salió a la luz, mis colegas me miraron como si fuera una completa tonta. CFO. Y yo no podía reconocer una simple estafa. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que dimitir. ¿Quién necesita un director financiero que no puede ver el fraude delante de sus narices? Sonrió con tristeza. Ahora trabajo como contable normal. Apenas llego a fin de mes. Mira, tengo pruebas, conversaciones grabadas, documentos. Podemos... No. La voz de Catherine tembló. Es que... Si puedes conseguir alguna compensación, tómala y olvídalo. Daría lo que fuera por cerrar este capítulo y empezar de nuevo. De verdad que lo haría. No cometas los mismos errores que yo. El silencio colgaba del auricular, solo roto por la tranquila respiración de quien llamaba. Gracias por llamar, dijo finalmente Catherine, pero dejémoslo por hoy. Ya he tenido bastante de todo esto. La conexión se cortó. Pearl se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante largo rato. El piso vacío estaba en silencio, solo sonaba el reloj de pared. Se hundió en una silla sin encender la luz. Ante sus ojos estaban los rostros de aquellas mujeres, cansadas, pero intentando seguir adelante con sus vidas. No querían venganza, no necesitaban justicia, solo querían olvidar. El teléfono en su mano se sentía inesperadamente pesado. Pearl encontró el número de Evelyn. Acepto su oferta, doblo la cantidad. Buena decisión, sonó Evelyn con una satisfacción mal disimulada en su voz. Pásemelo. Espero los documentos mañana en la notaría. Por la mañana llegó un mensaje de Randall. A las 10 de la mañana. Todo estará listo. Se acercó a la ventana. Los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. En algún lugar, en otras ciudades, otras mujeres intentaban unir los fragmentos de sus vidas. Ahora tendría la oportunidad de ayudarlas, en silencio, sin armar jaleo, solo para cerrar sus deudas y darles la oportunidad de empezar de nuevo. Al fin y al cabo, era mejor que una guerra interminable con un hombre que hacía tiempo que había convertido la mentira en un arte. El despacho del notario recibió a Pearl con el frescor del aire acondicionado y el olor a café recién hecho. Al otro lado de la ventana, el asfalto se derretía por el calor, pero aquí se respiraba un ambiente de respetabilidad y riqueza, sillones de cuero, cuadros de marcos pesados, una secretaria con un estilo impecable. Randall ya esperaba en la recepción, hojeando una revista de negocios. Una leve sonrisa apareció en sus labios al ver a Pearl, no una sonrisa triunfal, solo una sonrisa de satisfacción, como si todo hubiera salido según lo previsto. Y así fue.
«Estás preciosa», se levantó para recibirla. La decisión no fue fácil. Fue más fácil de lo que pensaba. Pearl se hundió en la silla de enfrente. ¿Están listos los papeles? Por supuesto. Mi abogado lo ha comprobado todo. Tu parte se transferirá en cuanto esté firmada. El notario, un hombre corpulento con un traje caro, leyó larga y metódicamente los términos del acuerdo. Pearl escuchaba a medias, dándole vueltas a sus propios pensamientos. Me pregunto cómo reaccionará Catherine cuando se entere de que sus deudas han sido misteriosamente saldadas. ¿Y Sarah, cuando recibiera una inversión inesperada en su pequeña boutique? Por favor, su firma aquí y aquí. La voz del notario la devolvió a la realidad. La pluma se deslizó suavemente por el papel, dejando los trazos en su sitio. Randall firmó los documentos con la mirada de un hombre que acababa de hacer un buen negocio. Bueno, le tendió la mano. Ha sido un placer hacer negocios con usted. En cierto modo, has resultado ser la más razonable. En cierto modo, Pearl estrechó la mano extendida. La palma de Randall era seca y cálida, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. ¿Sabes? Le cogió la mano entre las suyas. Me alegro mucho de que acabara así. Te mereces ese dinero. ¿Y los demás no? Frunció ligeramente el ceño, captando algo en su tono, pero se controló rápidamente. Cada uno tiene lo que se merece. Tú resultaste ser más listo que los demás, y lo agradecí. A la salida de la oficina se encontraron con Evelyn. Saludó a Pearl con una leve sonrisa, como si fueran viejas amigas resolviendo un pequeño malentendido. «Me alegro de que haya acabado bien», dijo con un taconeo sobre el suelo de mármol. «A veces es mejor dejar atrás el pasado, ¿verdad?» Pearl los vio alejarse. Una hermosa pareja, segura de sí misma, contenta con su vida. Me preguntaba si Evelyn adivinaba que tarde o temprano también le llegaría el turno a ella. Que un día ella también encontraría un piso vacío y una nota sobre la mesa. El teléfono de su bolso vibró. Una notificación de que la cuenta había sido abonada. Una gran suma, mucho más de lo que había robado en un principio. Un dinero que ayudaría a varias mujeres a rehacer sus vidas. «¿Quiere llamar a un taxi?», preguntó la recepcionista. «No, gracias. Iré andando». Fuera hacía calor y había mucha gente. Pearl caminaba por la acera pensando que mañana reservaría un billete a Denver. Tendría que reunirse con Catherine y discutir los detalles del pago de sus deudas. Luego a Chicago para hablar con Sarah sobre invertir en su boutique. Y finalmente Boston, donde Grace sigue intentando restaurar la reputación de su clínica. Y que Randall piense que ha ganado. Al fin y al cabo, ganó. Consiguió su licitación, guardó secretos del pasado, evitó la exposición. Pero, de algún modo, su victoria parecía pequeña e insignificante comparada con lo que ella iba a hacer con aquel dinero. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo, un mensaje de Mary. «¿Cómo ha ido?» «Perfecto», marcó Pearl. «Cree que ha ganado, y por fin sé qué hacer a continuación». El pequeño despacho donde trabajaba ahora Catherine tenía un aspecto modesto. Muebles raídos, persianas descoloridas, pilas de papeles sobre los escritorios. El director financiero se había convertido en el contable medio de una pequeña empresa. «Hola, señorita Ramírez», dijo Pearl, deliberadamente seca y profesional. «Represento a un fondo de inversión que está interesado en su caso». Catherine la estudió con la cautela de un animal cazado. «No lo entiendo. ¿Qué tipo de fondo estaría interesado en mis deudas?» «Estamos especializados en casos complejos. Hemos estudiado su historial, buena reputación en los círculos financieros, un pasado intachable. Lo que ocurrió fue solo un desafortunado cúmulo de circunstancias. Estamos dispuestos a ayudar con la reestructuración de la deuda». Durante la hora siguiente discutieron los detalles. Pearl habló de tipos de interés, calendarios de amortización, garantías. Catherine se animó poco a poco, con interés en los ojos. Siempre le habían gustado los números,
La tranquilizaban. «Sabes», dijo al final de la reunión, «es como un milagro. Normalmente las fundaciones no aceptan casos pequeños como este. A veces ocurren milagros». Pearl le entregó una carpeta con documentos. «Estúdialo, piénsalo bien. La decisión es tuya». Pearl voló a Chicago una semana después. La boutique de Sara era una tienda pequeña pero elegante en el casco antiguo de la ciudad. El timbre sobre la puerta tintineaba melodiosamente. «Buenas tardes». Sara salió de la trastienda, ajustando la etiqueta del precio de su vestido. «¿En qué puedo ayudarle?» «Represento a una empresa de inversiones. Buscamos proyectos de moda prometedores». Hablaron hasta bien entrada la noche. Sara mostró colecciones, habló de planes, compartió sueños de abrir nuevas tiendas. En un momento dado, Pearl creyó reconocerla. Algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos. Pero Sara permaneció en silencio. Un mes más tarde, Sara disponía de fondos para ampliar el negocio. Nunca preguntó por qué el inversor había elegido su pequeña boutique. Solo Grace se negó rotundamente a reunirse. «No quiero ver a nadie, no quiero hablar de nada». Su voz al teléfono sonaba categórica. «Tuvimos que actuar a través de terceros. Una asociación médica, fundaciones benéficas. La subvención para desarrollar la clínica procedía de varias fuentes, lo que confundía el camino». De vuelta en casa, Pearl empezó por fin las reformas. Hacía tiempo que la vieja casa necesitaba una renovación, no solo estética, sino importante, con sustitución de cableado, tuberías, rediseño del espacio. Randall siempre lo posponía. El diseñador sugirió derribar algunos tabiques y abrir más el espacio. Había una pared de ladrillo envejecido en el salón y una enorme ventana en la cocina con vistas al jardín. Pero el principal cambio fue el estudio. «Aquí es donde estará tu espacio», dibujó el diseñador en un cuaderno de bocetos. «Estanterías hasta el techo, un lugar de trabajo cómodo, una silla junto a la ventana, mucha luz, tonos tranquilos». El trabajo duró casi 2 meses. Pearl vivía en un piso de alquiler cercano y pasaba todos los días a ver cómo iban las cosas. El viejo parqué se sustituyó por uno nuevo, del mismo roble pero con un dibujo diferente. En el cuarto de baño se instaló una ventana en el techo, para que por las tardes pudiera tumbarme en la bañera y mirar las estrellas. Un día, mientras revisaba el correo en el despacho renovado, recibió una carta de Catherine, breve, de negocios, con un informe sobre el pago de las deudas. Una nota al final. «No sé por qué lo has hecho, pero gracias. Ahora puedo dormir bien». De Sara llegó una fotografía. La apertura de la segunda tienda, una cara feliz frente al escaparate. Sin palabras, solo una instantánea. Grace no escribió nada, pero su clínica estaba recuperando poco a poco su antigua reputación. El periódico local publicó un artículo sobre el milagroso renacimiento del otrora popular centro médico. Al día siguiente, Pearl empezó a arreglar el jardín, que necesitaba atención desde hacía tiempo. Se habían plantado nuevas rosas a lo largo de los caminos y se había añadido al patio trasero una acogedora pérgola para trabajar al aire libre. En el buzón encontró un sobre extraño, sin remitente, solo su nombre. Dentro había un recorte de periódico, la foto de un hombre sonriente, muy parecido a Randall, pero con otro nombre. El artículo trataba de la repentina quiebra de otra empresa de construcción. Pearl arrojó el sobre a la chimenea. Las tardes eran frescas en octubre y ella encendía el fuego con frecuencia. Las lenguas de fuego consumieron rápidamente el papel. Ya no era su historia. En el estudio, la lámpara del escritorio ardía y los documentos del nuevo caso esperaban sobre la mesa. El aroma de las rosas tardías llegaba desde el jardín. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de un nuevo cliente. La vida seguía, y había mucho más que historias de traición y venganza. Un año después, Pearl estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana de su despacho, revisando su correspondencia profesional.
En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. Su bufete se había ampliado. Había contratado a 2 jóvenes asociados e incluso estaba pensando en abrirse a una ciudad vecina. Una llamada de Catherine la sorprendió mientras tomaba un café por la mañana. He recibido una oferta para volver al sector financiero. La voz de la ex directora financiera sonaba casi como antes, segura y tranquila. Una gran empresa, un buen puesto. Adiviné que eras tú, ¿no? Con ese fondo y la reestructuración. ¿Qué te hizo pensar eso? Los detalles, las pequeñas cosas, la forma en que hablaste de los números. Solo un financiero puede sentir el balance de esa manera. Y luego, hice averiguaciones sobre este fondo. Un plan muy inteligente. Lo respeto. Pearl sonrió. ¿Y ahora qué? Ahora quiero darle las gracias. Tengo información que podría interesarte. Sobre el nuevo proyecto de Randall, o como se llame ahora. No hace falta, de verdad. Será mejor que me hables del nuevo trabajo. Una semana después, llegó la invitación de Sarah. La inauguración de una tercera tienda, ya no una pequeña boutique, sino un salón en toda regla en el centro de Chicago. En las fotos de la inauguración, Sarah estaba radiante, posando delante de los escaparates. Su historia de éxito apareció en una revista de negocios local. Cómo una pequeña boutique se convirtió en una marca de moda. Incluso Grace había hecho una aparición inesperada, enviando una carta oficial de agradecimiento de la Asociación Médica por su apoyo al programa de clínicas privadas. Pearl sonrió. Grace nunca había averiguado de dónde había salido el dinero, pero su clínica prosperaba, y eso era lo que importaba. Por las tardes, Pearl solía trabajar en el jardín. Cuidar de las rosas era una forma estupenda de despejarse después de una negociación difícil. El senador cubierto de hiedra se convirtió en su lugar favorito para leer. Allí revisaba documentos, se preparaba para los juicios y, a veces, simplemente se sentaba con una copa de vino a contemplar la puesta de sol. Un día, hojeando una revista de negocios, se encontró con una foto de Evelyn, que ahora era jefa de desarrollo de una gran empresa. Me preguntaba si se daba cuenta de que su ascenso profesional era temporal, que un día también encontraría un piso vacío y una nota en su escritorio, pero eso ya no importaba. Tampoco importaban las noticias ocasionales sobre Randall, que continuaba sus estafas en otras ciudades con otros nombres. Su juego ya no preocupaba a Pearl, que había elegido otro camino. La casa se llenó de nuevos sonidos y olores. Por las mañanas, el aroma del café recién hecho flotaba en la cocina, los libros y la madera pulida en el estudio, las flores frescas en el salón, que ahora compraba todas las semanas. Por las tardes, los amigos de siempre y los nuevos se reunían aquí, hablando de trabajo, de viajes, de planes para el futuro. El teléfono del escritorio cobró vida. Un mensaje de la asistente recordándole las citas de mañana. El primero de la lista era un nuevo cliente, una mujer que quería montar su propio negocio tras un divorcio difícil. Pearl miró el reloj. Era hora de prepararse para las negociaciones. En su despacho ardía su lámpara favorita, proyectando un cálido resplandor sobre las estanterías. Al otro lado de la ventana, las rosas agitaban sus hojas y se oía música a lo lejos, mientras los vecinos hacían una barbacoa. Una tarde cualquiera de un día cualquiera en la que no había lugar para viejos rencores ni venganzas. Solo paz, trabajo y la tranquila alegría de poder ayudar a otros a empezar de nuevo. Al fin y al cabo, la mejor venganza es una vida bien vivida y un poco de ayuda a quien la necesita.